decía aquí que respetamos, sí, nos respetamos, pero cuando utilizamos nuestra función en función de, ya las cosas cambian. No nos ha enseñado suficiente. Nos vamos a engañar nosotros con el cuento de que si quiero mostrar las dos caras. Falso. Falso. Cada uno de nosotros muestra la cara que nos conviene. Y yo manejo la información política de un diario, que clara y definidamente proclamó su defensa del proceso y del gobierno del presidente Chávez. De manera que no estuvimos en ningún momento encubriendo nuestra posición clara y definida. Lo que pasa es que en otros frentes las cosas no eran así, y no son así. Pues que el golpe de Estado del 2002 no lo propiciaron en gran medida medios de comunicación, no vamos a acusar a ninguno, pero medios de comunicación. De manera que para llegar a una conclusión, es importante que nosotros quizás entendamos algo que ha venido aflorando muchísimo en el lenguaje de la comunicación, que es un lenguaje, por supuesto, de guerra. Estamos en guerra de cuarta generación, Estamos en guerra mediática. Estamos en una guerra que no... queríamos aceptarla, que no la queríamos aceptar, pero de que es una verdad, él en aquel momento, porque no existía el desarrollo de los medios de comunicación y de las tecnologías fundamentalmente, no la completó, porque realmente hoy la política no es la guerra solamente por otros medios, la guerra es la política por otros medios, es la guerra. Y entonces nuestro país, por eso, y dentro de ese combate, por supuesto, sufre lesiones terribles el periodismo, Como no es el papel nuestro empezar aquí a acusar a nadie, pero ustedes ven grandes medios del país que eran medios realmente periodísticos de una gran valía, es decir, con una gran misión que cumplieron por muchos años, se fueron después transformando realmente en unos aparatos de guerra, de esa famosa guerra. ¿Y qué es lo que sucedió? Que hubo el otro sector que no tenía todo ese aparato para la guerra, empezó, por supuesto, a prepararse para esa guerra. De manera que es la política hoy, es la guerra hecha política, pero por los medios, valga la redundancia, por los medios. Y ahí es donde estamos, en este momento. Si ustedes ven el desconocimiento mismo que se pretende hacer de la realidad, de los que hablamos de objetividad en la información, y la deformación de los hechos reales. Por ejemplo,
un periodista realmente responsable y serio, y un medio también responsable y serio, no puede aceptar que se diga así gratuitamente, sin tener ninguna prueba, sin que el reconocimiento que la FAO le hizo a Venezuela, por ejemplo, por sus luchas, no porque ha rendido el hambre. Nadie aquí ha dicho que ya en Venezuela el hambre fue eliminada absolutamente y que todos tenemos unos niveles de nutrición excelentes. No, nadie ha dicho eso. Pero sí se ha reconocido a nivel mundial en un organismo de la seriedad de la FAO el esfuerzo que está haciendo Venezuela y que viene haciendo en los últimos años por aliviar a nuestro pueblo, a nuestra población, de ese terrible flagelo que es el hambre, cuyas consecuencias no vamos a discutir aquí, pero que todos las sabemos. Muy sencilla. Nosotros necesitamos, por razones humanitarias mismas y por razones políticas y lógicas, necesitamos un pueblo sano, y un pueblo sano, saludable, parte precisamente de los esfuerzos que hagamos por su alimentación, incluso desde el propio vientre materno. Eso está reconocido científicamente. De manera que coger eso para acusar, incluso se ha dicho que la FAO, yo no sé qué ministro nuestro fue a pagar allá en la FAO para que la FAO le diera ese reconocimiento. Eso no es periodismo serio ni responsable. No es periodismo serio ni responsable. Bueno, de manera que el problema está planteado en que nosotros tenemos quizás que revisar los efectos de esa lucha sobre la acción y la actividad y el trabajo periodístico real. Sencillamente eso, para volver posiblemente a tener un periodismo realmente menos confrontante, es decir, menos de guerra, porque ese periodismo de guerra también está sirviendo a otro tipo de intereses, que pueden afectar profundamente la vida de toda la República. Por ejemplo, y me perdona esta intervención porque mi materia es la política. Si aquí nosotros detenemos este gobierno o cualquiera que fuera el gobierno, detenemos, por suerte los logramos detener, diríamos, unas bandas de paramilitares, ¿qué mal le hacemos al país y a nuestro pueblo que salgamos a justificar y a distorsionar una realidad cuando sabemos el altísimo grado de criminalidad que opera en esos grupos violentos, que pueden ser incluso no solamente de Colombia, sino que en esos grupos violentos hay individuos mercenarios, como todos sabemos, cuya actividad y cuya vida es el crimen, descaradamente el crimen, incluso llegando hasta el tipo de crimen horrendo. Bueno, nosotros eso, a la hora que el gobierno, o cualquiera que fuera, logre ponerle la mano a esos núcleos, por ejemplo, todos los venezolanos deberíamos de felicitar, ¿no?, de saludar la acción efectiva que está ejerciendo este gobierno, ese gobierno, en este caso ¿no?, para neutralizar el germen inicial de un proceso de violencia que se puede ir a gran escala y que, como todo ese tipo de procesos, no sabemos cuándo empezó, y lo podemos hasta los periodistas reseñar cómo empezó. Lo que no sabemos nunca es cómo terminamos. ¿Ve? De manera que la responsabilidad nuestra al manejar todo ese tipo de informaciones, y para terminar, hay cosas que nos unen en este combate a todos los medios e incluso a todos los periodistas. Yo no creo que aquí haya ninguno de los periodistas o de los estudiantes que no esté de acuerdo